Buenas tardes. En contados minutos iniciaremos este AgroSolution de FOC R4T. Muy buenas tardes. Le estamos dando inicio a este último AgroSolution de esta edición de Expo Agrofuturo Digital. Bienvenidos a esta edición de Fusarium R4T. Tenemos como invitada a la señora Mónica Betancur Vázquez, ingeniera agrónoma de la Universidad de Caldas, diploma de estudios avanzados en biotecnología y microorganismos asociados y PhD en Ciencias Agrarias de la Universidad Politécnica de Madrid, con 20 años de experiencia en el diagnóstico y caracterización biológica y molecular de patógenos de plantas, énfasis de epidemiología, evolución de virus de plantas y manejo integrado de enfermedades en los cultivos de plátano, mora, maracuyá, tomate de árbol, lulo, caña de azúcar y papa. Se ha desempeñado como docente universitaria e investigadora de fitopatología, microbiología y biología molecular. Actualmente es investigadora PhD asociada de la Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria, Agrosavia, Centro de Investigación de Tibaitatá, sede central Mosquera, Cundinamarca. Su ponencia tiene el nombre de Fusarium R4T en Colombia de la contención de la agenda de investigación. Mónica, te damos la bienvenida para esta sesión de AgroSolution. Les voy a explicar básicamente la dinámica del AgroSolution. La idea es tener 20 minutos de conferencia y media hora de preguntas y respuestas. Las personas que quieran levantar la mano para hacer su pregunta, le asignamos el micrófono únicamente en la sesión de preguntas y respuestas. Y si quieren, pues si no quieren hacer la pregunta por micrófono, pueden hacerlo por medio del chat. Mónica, bienvenida. Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias por la presentación. ¿Me están escuchando bien? Perfectamente. ¿Tú me regalas, por favor, el acceso para compartir el contenido? Listo, Mónica, ya tienes el permiso. Por favor, me cuentan cuando ya lo estén viendo. Listo, Mónica, ya estamos viendo tu presentación. Bueno, pues muchísimas gracias a todos los que están escuchándonos en este momento. Este es un espacio que hemos generado con la Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria, con Agrosavia y por supuesto con Agroexpo Futuro. Esperamos hoy dar unos elementos de la situación actual de FOC R4T o Fusarium oxysporum forma especial coense en Colombia, con un énfasis muy especial a revisar qué está pasando desde la contención, pero además de la contención, cuáles son los pasos siguientes que se tienen que dar como una agenda de investigación que nos permita abordar soluciones tecnológicas adecuadas para combatir este problema. He distribuido mi presentación en, perdón, he distribuido mi presentación en 4 partes. Primero voy a hablarles un poquito de la importancia de la Mastitis por Fusarium como enfermedad en el mundo y en Colombia, lo que significa en términos, digamos que económicos y también agronómicos para el país la presencia de este patógeno en el país y en la región, el estado actual de la enfermedad en Colombia
el riesgo del que estamos hablando en este caso de dispersión, y la agenda a corto y a mediano plazo de investigación que se ha generado Agrosavia como una de las maneras de enfrentar el problema. Entonces, empecemos primero por contar un poco sobre qué es Fusarium. Entonces, Fusarium noxisporum, el marchitamiento por Fusarium, el marchitamiento de las musáceas, es una de las enfermedades más destructivas y más letales en el cultivo de plátano y en el cultivo sobre todo de banano, ¿cierto? Hay diferentes razas de este patógeno, ya les voy a explicar un poco. Los primeros síntomas de la enfermedad se caracterizan porque se presenta lo que uno conoce como un enruanamiento de las hojas y un amarillamiento, es decir, que la hoja se cae justo en su peciolo y empieza a haber este decaimiento alrededor del pseudotallo. Se presenta amarillamiento, pérdida incluso de la planta, porque en el interior uno lo que puede observar es la presencia de necrosis. Estas necrosis generalmente toman un color rojizo, se forman unas tilosas o unas especies de gomas alrededor de los haces vasculares que hacen que la planta pues no pueda tomar sus nutrientes, no pueda desarrollarse bien y por supuesto entonces pierde la capacidad productiva. Los síntomas suelen presentarse en plantas adultas, justo en el proceso de floración o en el proceso de llenado del racimo, haciendo que las pérdidas sean cuantiosas. Pero uno de los problemas fundamentales, adicional al síntoma como tal, es la rápida capacidad de dispersión que tiene el patógeno y la facilidad que tiene para mantenerse en el suelo. Entonces, una vez el patógeno está en las plantas, si nosotros observamos una planta de musáceas, pues es una gran cantidad de agua lo que la compone. Se calcula que casi el 85-90% de los tejidos de una planta de musáceas, plátano o banano, es agua. Y pues en todo ese tejido hay una cantidad de estructuras del hongo creciendo y reproduciéndose. Por lo tanto, esas estructuras pasan al suelo, inmediatamente pasan al suelo cualquier contacto que haya con ese suelo, por ejemplo, de plantas sanas que estén alrededor y que tengan contacto con las raíces, de hierbas o arbences asociadas, las herramientas que utiliza el productor, los animales que puedan transitar por el cultivo afectado, el material de siembra que saquemos de allí, el suelo, pues todos están contaminados del patógeno y por lo tanto hay una rápida capacidad de dispersión en el cultivo, pero también en zonas aledañas. Incluso se ha llegado a identificar que fenómenos como inundaciones, por ejemplo, facilitan el traslado de estas esporas desde los sitios afectados a sitios que no tienen la infección y de nuevo empieza un ciclo del patógeno generando pues grandes problemas en el cultivo. Uno de los problemas graves también del patógeno es que sus estructuras reproductivas generalmente produce unas estructuras que se conocen con el nombre de clamidiosporas, que son unas estructuras súper resistentes, resistentes a la sequía, resistentes a la inundación, resistentes a la presencia o no de arbences o de hospedantes dentro del cultivo, es decir, que pueden permanecer en el suelo hasta 30 años. Por lo tanto, cuando el patógeno se presenta en un cultivo, también hablando no solo de las pérdidas en el cultivo como tal, sino de la pérdida de la capacidad productiva del suelo. Y en este caso, por ejemplo, FOXR4T además se considera un patógeno cuarentenario que debemos evitar que se disperse a otras regiones. Y por lo tanto, nuestra institución de control, es decir, el Instituto Colombiano Agropecuario, inmediatamente se encuentra un brote de la enfermedad, debe proceder a unos procedimientos cuarentenarios que aíslan la finca, que impiden las labores con el fin de proteger, como se dice técnicamente, de contener el patógeno en una zona para evitar más pérdidas a nivel regional o nacional. Existen varias razas de Fusarium, no me voy a detener mucho aquí, pero básicamente raza 1, raza 2 y raza 4 son las más importantes. Raza 1 provocó hace muchísimos años una epidemia grandísima que voy a describir un poco más adelante, porque causó síntomas en casi todas las plantaciones de exportación de esa época del banano que se cultivaba para exportación, que era el banano Crossmiche. De R4 hay dos, digamos que variantes, una que se conoce como subtropical y otra que se conoce como raza 4 tropical. La subtropical está muy asociada a fenómenos de sequías, a fenómenos de estrés. Por el contrario, TR4 está asociada a cualquier problema que se presente en los trópicos y no está asociada a estrés. Si nosotros analizamos en diferentes especies de musáceas el grado en que se presentan las diferentes razas, nos damos cuenta que, por ejemplo,
Para raza 1 existen algunos materiales que son resistentes. Entre ellos, el principal es el Cavendish, que es el banano que se utiliza comúnmente para procesos de exportación, o sea, es el banano que está cultivado para exportación. También es resistente a raza 2 y resistente a raza 3 este material, pero es susceptible a raza 4. Y es allí donde empiezan los problemas cuando este patógeno empieza a presentarse en diferentes regiones del mundo. Raza 1 causó en la década de los 60, hacia el año 1960, pues grandes problemas en toda la industria bananera de Colombia, de Panamá, de Nicaragua, de todas las zonas de Centro y Suramérica, que en ese momento también éramos uno de los principales exportadores, haciendo que se perdieran hasta 40.000 hectáreas de clon-brosniche. Fueron destruidas en esa época. Incluso se tuvieron que abandonar plantaciones en África y en América. Y las pérdidas ascendieron aproximadamente a 400 millones de dólares. Incluso se calcula que más si se tiene en cuenta los costos derivados del efecto en la población, del efecto en las comunidades, de la pérdida de mano de obra o de, digamos que, puestos de trabajo vigentes. Afortunadamente en ese momento se contaba con un material que tenía características resistentes y que existían los bancos de germoplasma del mundo, el banano tipo Cavendish. Esta es una fotografía de lo que es una mano de banano o bueno, los frutos de banano del tipo Grosnichen. Se caracteriza generalmente porque tienen esta estructura un poco más salida, como un pezoncito más salido. La planta también es un poco diferente. El banano Cavendish es un poquito más corto, con una curvatura diferente, y esto transformó la industria bananera. Alrededor de que se presentara Fusarium raza 1, todos los cultivos en el mundo de exportación se vieron sometidos a tener que cambiar de variedad porque era inviable el sembrar los miches. Primero porque no existe formas de tratar la enfermedad a nivel de fungicidas, no existe ningún producto fungicida que pueda servir, y las prácticas culturales, es decir, rotación de cultivo, aplicación de microorganismos, otro tipo de soluciones que generalmente tenemos agronómicamente, pues no son tan efectivas para el patrón. Como se tenía a la mano Cavendish, pues toda la industria bananera se pasó a Cavendish y por mucho tiempo, digamos que estuvimos tranquilos en el sentido de que el material presentaba unas muy buenas características. La industria bananera transformó sus procesos de exportación, de lavado, de empaque, incluso las cajas que se tenían que utilizar para transportar el banano tuvieron que cambiar para adaptarse a esta forma. Todo eso cambió para dar cabida a Cavendish, nos tranquilizamos, fueron pasando los años, pero resulta que aproximadamente en 1989 se detectó en Indonesia y en Malasia una variante del hongo que se dominó mucho tiempo después, pero que desde ese momento los datos indican que era Fusarium oxysporum, forma especial cubense R4T, raza 4 tropical, que estuvo por muchos años contenida en estos países asiáticos. Posteriormente estuvo un primer reporte en China en el 96, un reporte en el 97 en el norte de Australia. Pasaron pues casi 20 años sin que hubiese más reportes. Hasta el 2008 se presenta un brote en Filipinas y allí acaba con la industria bananera. Filipinas ha venido transformando sus procesos de producción. Allí el patógeno no se ha considerado cuarentenario. Muy pronto se dieron cuenta que las condiciones de tifones y de inundaciones que se presentaban allí no les permitían manejar el patógeno y en ese sentido decidieron simplemente aprender a convivir con él. Han generado algunas estrategias, pero cuando uno revisa las exportaciones de Filipinas y el proceso de producción, pues definitivamente han sido bastante afectados. Tengamos en cuenta que Filipinas no es uno de los grandes exportadores, que los grandes exportadores están en otras regiones del mundo. En el año 2012 se presenta un primer brote en la región de Omán y Jordania, y a partir de ahí, desde el 2012, se presentó una escalada de la presencia de Fusarium raza 4 tropical en diferentes regiones del mundo. Si uno mira la dispersión del patógeno, se da cuenta que rápidamente toda esta zona tropical empezó a ser afectada por el patógeno, hasta que en el año 2019 tuvimos el primer reporte o el primer brote de la enfermedad en territorio colombiano, desafortunadamente siendo el primer reporte para América. Se calcula que las pérdidas causadas por FOC en Indonesia, por ejemplo, han llegado a los 121.000 millones,
y 253 millones de dólares en Taiwán y 14 millones en Malasia. Eso sin contar los efectos, de nuevo, en pérdida de impuestos laborales y en las economías regionales como tal. Por eso mismo, esto nos asusta, ¿cierto? Esto nos preocupa. Desde el año 2015, incluso todos los países latinoamericanos, conscientes de lo que estaba pasando en los países asiáticos, cerraron sus fronteras a la entrada de material vegetal y se dio toda una reglamentación para evitar que el patógeno entrara y se hablaba de procesos de exclusión. Sin embargo, pues era inminente que en algún momento pues iba a llegar el patógeno. ¿Por qué nos preocupa tanto la llegada a América? Pues básicamente porque en América estamos los principales exportadores de banano en el mundo. Ecuador es el principal exportador. En esta gráfica estoy mostrando las exportaciones del 2015, pero estos datos no se han movido mucho. Y si ustedes revisan, pues el mayor exportador es Ecuador. Costa Rica, Colombia están siempre entre el cuarto y el quinto lugar. Filipinas sigue exportando a pesar de su problema. México, República Dominicana e incluso Panamá. Entonces, casi que todo el bloque exportador de banano en el mundo está en nuestra región y por lo tanto el riesgo de la dispersión del patógeno desde la zona donde está en Colombia a nuestro país y a los vecinos, pues es muy grande. Y por eso cuando se presenta el primer brote en Colombia, toda la región reacciona y le pide al gobierno colombiano, el Ministerio de Agricultura, en cabeza de su ministro, incluso del presidente, que se empiecen a tomar todas las acciones necesarias para evitar la dispersión del patógeno. Es importante no solo en banano de exportación, uno de los grandes problemas que también tenemos es que este fusarium también puede afectar los plátanos que consumimos de manera natural y que, por ejemplo, en todo el continente americano son una gran fuente de seguridad alimentaria y de un producto básico de la canasta familiar. Si nosotros revisamos aquí lo que uno conoce como el banano comestible y el plátano de cocción, como nos damos cuenta que en todos los países de la región, las cifras de consumo per cápita por kilogramo de este tipo de, de frutas, o sea, bananos y plátanos, es muy alta y tiene un gran peso en la seguridad alimentaria, en los pequeños productores, incluso en la diversificación de la economía. Y desconocemos cómo se comportará este Fusarium raza 4 en el caso de plátano. Se sabe muy bien el comportamiento en banano, pero no se conoce el comportamiento en plátano y esa es una de las preguntas de investigación que nos hacemos. ¿Cómo sería el efecto en Colombia? Si revisamos efectos en Colombia, si revisamos las cifras, como para que tengamos una dimensión de lo que significa el problema, estamos hablando de que nosotros tenemos eh, nosotros tenemos 32 departamentos que siembran banano y plátano en Colombia. Se siembran todos los departamentos. Esta es una fotografía de lo que es la vigilancia tecnológica que se da en el país. Por parte del ICA, todos los puntos verdes significa donde tenemos plantaciones de plátano y banano y nos damos cuenta que hay una distribución importante. Estamos hablando de 95.000 hectáreas de banano entre exportación nacional y estamos hablando de 450.000 hectáreas de plátano, incluyendo exportación y tradicional, lo que nos está hablando de un buen número importante de familias que dependen de estos dos cultivos. Es dentro del Producto Interno Bruto el banano de exportación el cuarto o el quinto producto que más aporta a nuestros renglones económicos. ¿Cómo está en este momento FOC R4T en Colombia? Bueno, pues desafortunadamente el año pasado, aproximadamente en junio del año pasado, julio, se da la primera alerta de los productores de La Guajira, indicando que parecía haber problemas y que había unos síntomas muy parecidos a lo que ellos conocían, que habían sido capacitados muchísimas veces sobre el tipo de patógeno, porque el ICA llevaba haciendo vigilancia fitosanitaria desde muchos años atrás. Detectan unos síntomas que pueden ser asociados a FUSAR. Empieza toda la cadena de trabajo de las instituciones, el diagnóstico completo y finalmente las fincas inmediatamente se cuarentenan, las que empiezan a presentar síntomas. Si ustedes se dan cuenta aquí, las cuarentenas en finca empezaron desde el 19 de junio y ahí iba avanzando hasta la fecha. Hoy tenemos alrededor, en La Guajira hay 13 fincas productoras de banano, en los municipios de Vibuya, Riohacha, todos localizados básicamente allí. Estamos hablando de 2.410 hectáreas y de estas fincas solamente 2 todavía no están
o no tienen el problema reportado. Pero 11 de esas fincas ya están cuarentenadas por la presencia de FOXR4T. Si nos vamos a resumir en cifras, tenemos 2.400, tenemos 11 fincas cuarentenadas, alrededor de un área cuarentenada por Fusarium de 2.100 hectáreas, un área erradicada aproximadamente de 190 hectáreas y una estimación de plantas erradicadas entre 312.000 a 329 hectáreas. Si ustedes calculan que por cada hectárea, por ejemplo, nosotros tendríamos dos trabajadores, entonces las pérdidas también de mano de obra que tenemos allí son considerables. Okay. Si revisamos, me han pedido que habilite la cámara. Agradezco. Si por favor se inició. Mónica, aún no te vemos. Extraño. Me dicen si allí. Ok, perfecto. Gracias. Bueno, entonces, si revisamos en cifras, porque creo que es importante después de contar estos números también hacer claridad, realmente respecto al área total que nosotros tenemos del país, estamos hablando de que solamente es el 0.32 del área de mosaico en Colombia la que está afectada. Es decir, que todavía nosotros estamos hablando de una plaga cuarentenaria con localización restringida. Súper juicioso, digamos, rapidísimamente a la presencia del patógeno, se generaron inmediatamente una resolución que fue renovada hace pocos días y que nos da un marco en el cual se generan todas las estrategias para que toda la institucionalidad esté acompañando este proceso y muy concentrados en la contención del patógeno en esta zona. Estos serían los puntos en rojo que vemos aquí. Entonces, estaríamos hablando de las fincas que están afectadas comparados con ese mapa que les mostré de toda la distribución de lo que son las musáceas en el país. Entonces, se estima que nuestra área libre de Fusarium es el 99% del área sembrada, y en el caso del banano de exportación, es decir, el banano tipo Cavendish, estamos hablando de un 97% del área libre. Es decir, todavía estamos en una buena condición y lo que tenemos que seguir trabajando es en esto, en la contención, para evitar que el patógeno salga de allí. Recordemos que nosotros tenemos 3 zonas bananeras principales en el país: la zona de La Guajira, la zona del Magdalena y la zona de Urabá. Tenemos más bien la esperanza, yo no le llamaría la esperanza, sino digamos que la intuición técnica de que la barrera que nos presenta aquí, lo que es la Sierra Nevada de Santa Marta, frente a la región del Magdalena, nos pueda ayudar a que la enfermedad todavía no esté en el Magdalena o que se demore un poco en llegar, y por supuesto la zona de La Guajira, que está en el de Urabá, que está en el departamento de Antioquia, un poco más alejada. Esperamos que se demore mucho más en llegar la presencia del patógeno o de la enfermedad allí, dándonos tiempo de generar opciones tecnológicas. Sin embargo, cuando nosotros revisamos a nivel epidemiológico el riesgo que significa el patógeno, pues hicimos un modelo de 19 variables bioclimáticas y comparamos nuestros datos considerando el cultivo, el suelo, todas las condiciones climáticas, incluso algunas condiciones de manejo, y de esas 19 variables que se analizaron, hicimos un modelo que nos indica todas las zonas que están en rojo, en amarillo y digamos que en naranja, son las zonas que se consideran, digamos, con un riesgo de alto a un riesgo muy elevado de la presencia del patógeno. Desafortunadamente el panorama es un poco desanimador, o desolador, porque definitivamente toda la región, o sea, todo el país podría tener la presencia del patógeno en condiciones. Eso no es raro, porque los patógenos del suelo pueden generalmente tener esa condición, se adaptan fácil a cualquier condición y pueden presentarse en diferentes zonas. Esto vuelve a ser una alerta para decirnos que tenemos que prepararnos y tenemos que trabajar en conjunto para evitar o mitigar los impactos de la enfermedad. En este orden de ideas se generó lo que hemos denominado una propuesta de investigación a nivel nacional. Esta propuesta concertada con
esa es nuestra institución de control, con el Ministerio de Agricultura, con los principales gremios bananeros, con nuestro principal gremio productor de plátano, todas las otras asociaciones, y ha sido validada por diferentes instituciones a nivel internacional, e incluso nosotros tenemos control de lo que presentamos en esta agenda de investigación y de sus resultados. Cada X tiempo veníamos muy juiciosos reuniéndonos cada 2 meses, cada 3 meses máximo, en lo que el gobierno ha denominado el puesto de mando unificado. Por la importancia de esta enfermedad se generó un puesto de mando unificado que está encargado de revisar los avances que se están haciendo en todos los procesos relacionados con Fusarium. Esa agenda de investigación contempla 4 grandes componentes de investigación. A las aproximaciones genómicas, que básicamente lo que esperamos es que se mejoren todas las técnicas de diagnóstico, sobre todo en muestras de tejidos asintomático y sintomático, en muestras ambientales que nos permiten control y seguimiento del patógeno. Está también relacionado con toda la parte de diversidad del genoma de Fusarium, de la enfermedad que tenemos, sus genes efectores. Un componente epidemiológico orientado a entender los factores de dispersión y los modelos que se pueden presentar para la dispersión del patógeno y la generación de mapas de los niveles de riesgo a nivel local y nacional o regional de la presencia del patógeno. Un componente grande de manejo en el que hemos venido también haciendo unos esfuerzos importantes en determinar cuáles fueron los factores predisponentes que facilitaron la presencia de enfermedad en la Guajira, de control biológico, de medidas de bioseguridad y de adaptación o validación de los modelos de producción. Y un componente 4 que está avanzado en mejoramiento o evaluación de materiales, en el que empezamos un proceso importante para traer materiales resistentes que se conocen de otros países, de otros programas de mejoramiento. Este programa va a terminar también llevándonos a que queremos a largo plazo tener un aumento de nuestras capacidades nacionales de producción de semillas certificadas que nos permita garantizar la sanidad del cultivo. En las próximas charlas, mis compañeros van a mostrar algunos de los adelantos que se tienen en algunos de estos componentes. Voy a concentrarme solamente en materiales en esta última parte de mi presentación, y es que definitivamente en un patógeno de este tipo, uno de los principales manejos o de las tecnologías que tenemos a la mano para controlarlo es el uso de materiales resistentes. Teníamos a Cavendish hace muchos años, hoy no tenemos un material tipo Cavendish con resistencia, no hay uno que sea completamente resistente. Por lo tanto, lo primero que hicimos cuando se presentó el patógeno fue hacer un análisis de todos los posibles programas de mejoramiento que habían a nivel mundial. Desafortunadamente nosotros no teníamos un programa de mejoramiento, o sea, Colombia, ni incluso en los principales países exportadores lo tenían, de qué materiales podían tener características de resistencia favorables. En ese barrido encontramos que algunos materiales producidos por una empresa que se llama Rajan Meristen, el material C4 y GAL, eran promisorios, tienen un comportamiento parecido a Cavendish, es decir, podrían servir para la industria de exportación y presentan unos niveles de resistencia interesantes. También algunos materiales de Embrapa y unos materiales de FIA que también pueden presentar resistencia. Con eso hemos diseñado toda una estrategia de premejoramiento. Esa estrategia de premejoramiento está acompañada de Embrapa. Ellos han tenido por muchos años Fusarium raza 1 como uno de sus principales problemas, entonces por muchos años continuaron sus procesos de investigación, y de esa forma que sabemos que tienen pues unos avances interesantes en materiales que pueden tener resistencia. Y en el análisis de cuáles serían los riesgos de entrada de estos materiales al país. Los materiales que vamos a entrar los de 4 regiones principalmente. Vamos a entrar material de Israel, de Francia, de Brasil y de Honduras. El riesgo de la entrada de este material se reduce porque siempre lo vamos a entrar por material in vitro, es decir, que no podríamos entrar, en este caso nuevamente, nada de FOC R4T, pero sí hay unos riesgos asociados a la entrada de virus que no están presentes en el país, en este caso Monchitop, y por esa razón se ha generado todo un protocolo de cuarentena cerrada, de tal forma que el material va a entrar al país a través de unas infraestructuras que están controladas por unos protocolos muy estrictos del ICA que nos garantizan que el material, una vez entre, no va a salir de ahí hasta que se haya pasado por toda una plataforma de diagnóstico que nos garantice la completa sanidad del material. El material va a entrar en 2 fases. Una fase va a estar conservada en los laboratorios de la corporación, de
otro material entra a la cuarentena cerrada previo a un proceso de indexación. Indexación significa que se le va a correr una plataforma de diagnóstico para los diferentes patógenos, después pasa a invernadero, en invernadero tendría que estar con 7 meses para que las estructuras o los virus puedan desarrollarse o generarse las cantidades necesarias para que el diagnóstico sea efectivo. Una vez el diagnóstico hecho por el Laboratorio Nacional del Diagnóstico Fitosanitario, o sea, por el laboratorio del ICA, nos diga que el material está sano, ya se podría entrar a sembrar en condiciones de la guajira. Se ha generado una plataforma de diagnóstico de aproximadamente 10 patógenos con toda su caracterización. Estos son los patógenos que vamos a revisar en todo el proceso de entrada. Una vez el ICA nos certifique que el material está libre, entonces pasa a una cuarentena abierta en condiciones de campo, en la cual vamos a hacer diferentes ensayos a nivel de vivero con nuestros materiales, lo que les decía, el material que viene de Israel, de Raham Meristel, un material de Dole que se llama Formosana, que es una accesión que se conoce desde hace algún tiempo que tiene resistencia, un material del CIRAT que se llama Rubí, que tiene también características interesantes en el que vamos a evaluar Calcuta, Óptimo, Princesa. Princesa es un material comercializable y exportable allí, y diploides mejorados que servirán de base para el programa de mejoramiento. Además, en nuestros ensayos incluiremos también la evaluación de los plátanos tradicionales colombianos y algunos controles que nos van a permitir saber cuál es el comportamiento de estos plátanos para poder generar también estrategias de manejo para las musas en general. Hemos buscado aliados para este proceso, uno en el que estamos trabajando es Contagro, en el cual se ha hecho toda una estructura de apoyo a través de diferentes instituciones, los INIAS de diferentes países, y estamos esperando empezar ya este proyecto muy pronto, en el cual, como ustedes ven, se manejan los mismos componentes básicos de la agenda de investigación con aliados estratégicos a nivel internacional para encontrar soluciones a la problemática. Finalmente termino entonces concluyendo, Colombia tiene una responsabilidad continental de responder frente al primer brote del patógeno desde la contención, y yo diría que no solo continental sino mundial, pero también desde la investigación para generar las soluciones y ganar tiempo mientras se encuentran alternativas tecnológicas viables para el manejo del problema. Dar las gracias a todo el equipo de trabajo, y solo hay algunas de las personas que son más visibles, pero alrededor de esto hay muchísima gente, más de 25 investigadores de la corporación, el equipo del ICA trabajando desde todas sus sugerencias. Tenemos el apoyo de la Alianza CIAS Biodiversity, allí tenemos un asesor internacional que siempre está pendiente de todos nuestros procesos y con el que hemos revisado todas nuestras metodologías, y los gremios, por supuesto, que están al frente de toda la estructura de trabajo que estamos desarrollando. Muchísimas gracias. Bueno, Mónica, muchísimas gracias a ti por esta presentación y por darnos todo tu conocimiento. Ya vamos a iniciar entonces la sección de preguntas y respuestas. Recuerden que si quieren hacer las preguntas, las deben hacer por medio del chat o de la sección de preguntas y respuestas, o pueden levantar la mano y se les asigna el micrófono para que hagan la pregunta. En este momento tenemos una pregunta de Mercedes Isabel Galeano, donde nos dice que en cada zona del país se controlan los patógenos de forma diferente o hay un protocolo único para todo el país. Ok. Desafortunadamente, los protocolos de manejo de los patógenos en general, pues no tienen unos protocolos que sean uniformes en todas las regiones. Para este caso específico, sí. O sea, para el caso de Fusarium, en las zonas que están afectadas, al ser un patógeno cuarentenario, tiene unas normas bien restrictivas, unas normas que impiden, de hecho, el acceso a las fincas, normas que hacen que las labores que se van a hacer allí, o sea, las maquinarias, la entrada del personal, todo está súper controlado. De hecho, el esfuerzo que se ha hecho más grande en estos últimos meses ha sido en controlar la bioseguridad.
El ICA instaló incluso retenes, puestos de control en las diferentes zonas que llegan a La Guajira y en otras regiones del país, de la zona bananera, para desinfectar los carros, desinfectar los camiones. Se hizo un protocolo de entrada de los contenedores de banano. Antes no se lavaban en el país porque no teníamos el problema. Hoy los contenedores antes de salir tienen que lavarse, ¿cierto? Y cuando llegan a finca y salen de finca tienen que lavarse, se lavan, se hace un lavado, un enjuague, digamos lo que general, pero después se aplica amonio cuaternario para evitar que cualquier parte del suelo vaya en las llantas y que esa parte del suelo pueda tener lo que yo les decía, estructuras reproductivas resistentes, tipo clavísporas, que dispersen el patógeno. Ok, porque ella aquí complementa la pregunta y dice que si de manera investigativa se ha detectado la diferencia en los ataques de los patógenos. Tenemos como un inconveniente con Mónica. Se le perdió la conexión. Mónica, ¿nos escuchas? Hola, Mónica. Hola, hola, te estaba escuchando mal y ahora sí ya volví. Qué Ok. pena. La señora Mercedes complementa la pregunta y pues y dice que si de manera investigativa se ha detectado la diferencia en los ataques de los patógenos. Claro. Mm, sí, o sea, este banano tipo K que estamos hablando es Mónica, hola, ya es que como que se te está perdiendo la señal. Hola. De pronto intentemos desactivando la cámara a ver si de pronto eso es lo que nos está molestando. si me listo. Sí, Ok, me dices si me escuchas ahí ya otra mejor. vez. Sí, te escucho Sí, perfectamente. hola. Hola, sí. Ok, bueno, pues para la señora Mercedes le digo sí, los patógenos, ok, los patógenos bueno, perfecto. Entonces, en musáceas los patógenos se tienen súper bien definidos. Se conocen muy bien, por ejemplo, esta zona donde encontramos Fusarium también tiene ataques fuertes de otro patógeno que es Ralstonia o moco de las musáceas y también algunos marchitamientos o bacteriosis del tipo Dicleia o Erwinia, el patógeno que se conocía como Erwinia, sí están muy bien identificados. Incluso al principio de la detección de este patógeno en la zona, una de las cosas que los productores nos decían es que se pudo haber confundido con ataques muy fuertes de moco. Pero en general, cuando uno empieza a estudiar y a entender el comportamiento de la planta, es fácil poder diferenciar cada uno de esos patógenos. Con mucho gusto, la señora Mercedes en la página de Agrosavia, en el link de publicaciones, tenemos varias publicaciones, uno de ellos es un modelo productivo, se llama modelo productivo para la producción de plátano y modelo de la producción de semilla, y ahí hay varios capítulos donde hablamos bien de las enfermedades y se identifican síntomas, signos, cómo se pueden reconocer. Perfecto. Tenemos otra pregunta. El señor Adolfo está levantando la mano para hacer la pregunta. Le vamos a habilitar el micrófono para que le haga la pregunta directamente a la señora Mónica. Hola Adolfo, cuéntanos tu pregunta. No,
quería felicitarlos pues por esa disertación tan interesante. Y mi pregunta es si ese control que han hecho sí ha contenido pues la entrada del fusario. Adolfo, Al- sí, mira, cuando uno revisa lo que ha pasado en otros países, rápidamente encuentra que muy pronto empiezan a presentarse en la misma región otros brotes. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Y yo creo que es importante decirlo con esta pregunta, es muy probablemente cuando se dio la alerta ya teníamos varias fincas infectadas. Probablemente se confundieron síntomas, probablemente el Guajira tiene unas condiciones de estrés gigantes por sequía e inundaciones que de alguna manera enmascararon esos síntomas o enmascararon esos problemas. Nosotros desde el año pasado venimos trabajando muy de la mano de las asociaciones allí y hoy, por ejemplo, para ellos es más grave la sequía, la falta de agua, que el mismo fusario. Entonces, lo que está ocurriendo es que creemos que la zona ya está afectada. ¿Cómo sabemos que la contención está siendo efectiva? Porque ha pasado casi un año y no tenemos nada de brotes en el Magdalena. Por supuesto, no hay nada de brotes en la Guajira, en la Urabá, se me confunde el nombre, y la vigilancia tecnológica que ha hecho el ICA, que se han revisado plantas de plátano a nivel nacional, no se ha detectado la enfermedad en ninguno de los casos. Listo, señor Adolfo, quedó respondida su pregunta. Tenemos otra pregunta de Sara, que en cuántos meses o años se estima tener una variedad resistente a la enfermedad. Dios mío, una pregunta bien difícil. Pues fíjate que hay gente, los programas de mejoramiento ya van trabajando alrededor de 15 y 20 años, los poquitos que no se detuvieron y no tienen todavía un material que cumpla las características del banano de exportación, entonces es un proceso largo, pero hoy creemos que podemos estar un poco más cerca porque digamos que todas las instituciones a nivel mundial se han activado. Colombia hoy en medio de su desgracia tiene también una ventaja y es que tiene áreas donde podemos hacer algunos procesos de investigación para ganar tiempo en la evaluación de esos materiales. FIA está en un consorcio con DOL y con Corbana hace muchos años. Corbana es la principal asociación de bananeros de Costa Rica. Han sido muy fuertes en investigación con producción de materiales. Allí hay un adelanto y como Embrapa siempre tuvo como problema raza 1, pues llevan muchos años trabajando en el problema y tienen lo que llamamos diploides mejorados. Un diploide es un material de banano que te permite cruzar y al permitirte cruzar puedes obtener más fácil materiales que creemos pueden ser una buena oportunidad. Entonces, estamos en un rango probable de que en unos 5 años tengamos algunos de los materiales que ya existen evaluado y que por lo menos presente algunos niveles de resistencia y que el programa de premejoramiento que vamos a arrancar máximo en 10 años nos esté generando materiales pues con alguna característica de resistencia y también importantes para el país. Perfecto, Mónica. La señora Mercedes, que fue la persona que hizo la primera pregunta, nos dice que si la agrosavia de Swan está funcionando, la sede de agrosavia Swan. Vi la pregunta y no estoy segura. El año pasado escuché que sí, que ya habían empezado allí algunas actividades, porque incluso hicieron una inauguración, pero déjenme en unos minuticos y ahorita en el transcurso de la sesión les confirmo ya consulto. Perfecto. Natalia Orozco nos pregunta que cómo sería el procedimiento para que ustedes hagan pruebas con un activo diferente al amonio cuaternario en el control del patógeno. Bueno, pues mira, es una cosa que hemos ido explorando. Tenemos muchas solicitudes de muchas empresas que quieren evaluar los productos. Les pedimos paciencia. Nosotros tuvimos que de alguna manera concentrarnos en lo que era más urgente. Lo más urgente en el primer momento era darle garantía al Instituto Colombiano Agropecuario de que lo que estaba recomendando sí servía y por eso cogimos las moléculas de amonio cuaternario que teníamos en el país, entre otras cosas porque estudios de moléculas ya hay en otras partes del mundo y todos recomendaban amonio cuaternario. La pregunta era si los que teníamos en el país funcionaban.
Arrancamos haciendo un primer trabajo con 10 productos para dar tranquilidad al sector y decirles cuáles podían aplicar. Y vamos a tener una segunda, una tercera fase en la que evaluaremos otro tipo de moléculas. Es muy sencillo, a mí me pueden hacer la consulta, me envían un correo, voy a ponerles el correo en el chat y allí pueden mandar la solicitud. No les prometemos que de una contestemos y que podamos hacer los ensayos rápidos, pero que sí están en nuestro radar para los ensayos de investigación que vamos a hacer. Es importante tener en cuenta que al ser un patógeno cuarentenario, este tipo de ensayos son muy restringidos, es decir, que no son pruebas de eficacia como tal, y hay que tener eso a consideración. Perfecto. La señora Adriana Portela pregunta que si se han reportado casos de material in vitro expuestos a fusarium, que si se comprueba tal vez la misma respuesta sintomática. O sea, que si se ha probado material in vitro, claro, uno puede hacer ensayos in vitro, de hecho es una de las cosas que uno hace para ensayar si un patógeno es virulento o si fusarium está siendo virulento, pero si la pregunta va más enfocada a si puede un material in vitro estar contaminado de fusarium y, por ejemplo, haber entrado así el patógeno al país, es realmente improbable, porque el procedimiento in vitro es, digamos que sería tan rico el medio de cultivo en el que se siembra y los procesos y tan aséptico que si tuviera el hongo se desarrollaría antes de que la planta se desarrollara como tal. Entonces, eso no es probable. Perfecto. El señor Álvaro Ramírez está levantando la mano para hacer la pregunta. Le vamos a activar el micrófono. Álvaro, cuéntanos tu pregunta. Mi pregunta más que todo va a que si se han hecho pues monitoreo o se han hecho pruebas para saber si el patógeno pues se ha movido a otra finca aledaña donde se ha presentado la enfermedad. Sí, señor, el ICA hizo una vigilancia, la viene haciendo cada mes, de hecho, en las zonas que llamamos traspatio y en las fincas aledañas. Recordemos que esa zona donde está el patógeno de la Guajira es todo banano de exportación y hay pequeñas fincas alrededor de plátanos sobre todo. Eso también se ha revisado, se han hecho varios muestreos y no se ha encontrado presencia del patógeno. Perfecto. Nos pregunta la señora Sonia que si se ha identificado la presencia de FOC R4T en los llanos orientales. No, no, señora. Yo no tengo las cifras concretas porque esta es una información que maneja el ICA, pero ellos cada que tenemos reunión de puesto de mando unificado nos cuentan sus cifras y toda la vigilancia ha sido pues exitosa en el sentido de que no se ha encontrado ningún brote de la enfermedad en otra parte. Perfecto. El señor Javier Rolando pregunta cómo integrar al sector privado en el desarrollo de alternativas para hacerle frente a la enfermedad. Están muy integrados. La agenda de investigación se discutió con ASBAMA y con Augura, que son los dos principales gremios. Ellos están conectados con todo el proceso, incluso apoyándolo desde la parte, incluso financiera, porque muchas de las cosas que vamos a hacer las estamos haciendo contando con su apoyo y con su cooperación. La decisión de los materiales que se van a traer al país y de cómo se van a hacer los ensayos se tomó de la mano de Augura y de ASBAMA. Perfecto, estamos validando si tenemos más preguntas. Ya se está acabando la sesión de preguntas y respuestas. Recuerden que pueden hacer las preguntas por medio del chat o levantar la mano para asignarles el micrófono y hagan su pregunta. Adriana me está preguntando, ¿no sería material in vitro importado, sino material ya establecido en granjas experimentales? ¿O aún no se cuenta con producción de este tipo? Pero no te entiendo muy bien la pregunta, Adriana, así que le podemos habilitar el micrófono o algo. Material in vitro en el país se produce, de hecho nosotros la misma casa que nos va a traer el material, Rajan Meristen, produce material y le vende a los productores. El material, generalmente los síntomas cuando hay baja, no sé si ahí ya le estoy respondiendo, pero pues cuando hay baja población del patógeno en el suelo, uno puede ver los síntomas hasta que la planta ya está en lo que uno llama pariendo, es decir, cuando ya está produciendo el racimo. Pero en altas concentraciones del patógeno, plantaciones nuevas, en este caso plantaciones provenientes de in vitro, se pueden ver afectadas rápidamente. Eso se ha descrito en otras partes del mundo. Perfecto. Recuerden que el chat se puede
Se pueden enviar preguntas generales al chat o directamente al panelista. Preferiblemente que sean generales para nosotros poder realizarle la pregunta directamente a Mónica. Aquí nos llegó otra pregunta, Mónica, que si el manejo se ha implementado únicamente en el plátano y el banano o también en otras especies como por ejemplo pasifloras. Fíjese que la alerta que nos hace este patógeno en banano nos lleva a reflexionar sobre lo que ha pasado con Fusarium en otros cultivos. O sea, cuando uno estudia pasifloras, por ejemplo, se da cuenta que son cultivos errantes, que han tenido que pasar por muchas zonas del país, inmediatamente se infectan de Fusarium a altos niveles, pues entonces se deja el cultivo y se van para otra zona y dejan reposar un poco la tierra y después vuelven, lo que nos indica que el patógeno presenta complicaciones de manejo. Nuestro grupo de investigación, la última charla, les va a hablar un poco de lo que se ha hecho en otros cultivos relacionados con Fusarium. ¿Qué nos enseña este Fusarium específicamente? Que las normas de bioseguridad, las normas de manejo del suelo y todas estas cosas que se han tenido que desarrollar son aplicables también a otros modelos que se afectan por Fusarium. Ok, perfecto. La señora Adriana, quien fue la que te hizo la pregunta anteriormente, nos solicitó la palabra, entonces le vamos a habilitar el micrófono para que No, me yo haga. no. No solicitaste no levantaste la mano. Ya respondimos tu pregunta. Sí, muchas gracias, ya quedó todo muy claro. Ah, bueno, perfecto, Adriana, listo. Entonces, nos quedan 3 minutos de la sesión de preguntas y respuestas. Recuerden levantar la mano en caso tal de que quieran hacer la pregunta por micrófono o enviar la pregunta por medio del chat. Tengo una pregunta allí en el chat. Juanita me dice, ¿se pudo establecer de qué manera, modo o forma ingresó el patógeno a la Guajira? Ok, No, no sé. Hace muchos años, o Australia, que lleva con el problema más de 15 años, con unos niveles de control impresionantes, porque ellos no han tenido brotes tan grandes como los nuestros. El brote de ellos ha sido plantas, nosotros estamos hablando ya de hectáreas. Nunca ha podido saber cómo entró. No es fácil saberlo, porque puede haber entrado en cualquier partícula del suelo de cualquier persona, de cualquier parte del mundo. Tenemos cierta seguridad de que por material in vitro no fue, porque desde hace mucho tiempo se había prohibido la entrada de material al país de zonas que lo tuvieran. Lo cierto del caso es que en esas zonas se están presentando condiciones que favorecen el patógeno y que por eso hubo quizás la explosión y los altos niveles de incidencia. ok. Mónica, si de pronto te hayan enviado más preguntas a tu chat, aquí en el chat general no tenemos más preguntas. No, esas son las que ya veía aquí en el chat de la presentación. Perfecto, entonces nos queda 1 minuto para preguntas y respuestas. No sé si de pronto quieran hacer unas últimas preguntas ya para pasar con la próxima conferencia. Vamos a dar pues un minutico para que la gente se anime a preguntar. Recuerden que pueden levantar la mano o la pueden enviar por el chat. Juana Rodríguez está pidiendo la palabra. Sí, Juana Rodríguez. Le vamos a activar el micrófono. Hola, Juana. Buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, sí te escuchamos. Sí, buenas tardes. Bueno, yo les hablo desde la ciudad de Bucaramanga, acá pues esta zona Santander, y pues me gustaría saber precisamente, bueno, el tema de banano solo más se da como del anterior, la Guajira, y en la zona de la base. Santander no tiene como tanto, no tiene como tanto ahí, no está como tan metido en el tema, pero Santander sí produce un banano muy, muy rico porque por la zona estratégica que tiene, el clima y demás, el banano de Santander es muy, muy dulce. Pues a mí sí me gustaría, por ejemplo, que hubiese de pronto un poco más de apoyo para esta zona y no sé cómo lograríamos eso. Bueno, pues los programas de Agrosavia tienen un carácter nacional. Todo lo que nosotros hacemos se irradia a las regiones. Ustedes tienen allí en Santander un centro de investigación cercano. La sede puede atender
pues demandas particulares y las pueda hacer llegar a nivel central o a nivel de Bogotá de lo que estamos haciendo. Con mucho gusto les copio mi correo. Juanita, lo intenté y no me deja escribir. Si lo pones ahí, te lo Sí, claro, agradezco. cuéntame. Y con mucho gusto por allí pueden escribir si tienen pues alguna petición y la canalizamos. Betancourt, Sí, con V al final, Betancourt, V de Vázquez, @agrosavia.co. perfecto. Listo, entonces yo creo que terminamos nuestra sesión de preguntas y respuestas. No sé, Mónica, si de pronto quieras dar alguna conclusión en general o tienes algo adicional para decir. No, pues darle las gracias a quienes se conectaron y contarles, darles un parte no sé si de tranquilidad, pero por lo menos sí de seguridad en estas instituciones. Estamos haciendo un esfuerzo enorme por cumplirle al país, por contener el patógeno allí, por ganar tiempo para que no vaya a llegar a otras zonas y generar rápidamente tecnologías para que puedan ser aplicadas a nivel nacional. Perfecto, Mónica. Entonces, muchísimas gracias por tu participación. Tuvimos una conferencia muy interactiva, que es la idea del AgroSolution. Ya vamos a pasar entonces con el próximo panelista, que es con el señor Mauricio Soto Suárez. Es un biólogo de la Universidad Nacional C de Bogotá. Es doctor en biología. Permítame un segundo, yo habilito la cortinilla de la presentación y ya continúo con la presentación. Perfecto. A continuación seguimos con el señor Mauricio Soto Suárez, biólogo de la Universidad Nacional C